normalmente cuando vemos las casas editoriales, los que son los dueños de la novela y la ficción es Alfaguara. Entonces, si no es Alfaguara, aquí se acabó la otra orilla, que era un proyecto muy bueno, Los Carvajales, eso se acabó, ya quebró, yo no sé, no les dio dividendos, cerraron esa vaina. Entonces, cuando uno ve las grandes editoriales, pues esas obviamente van a lo fijo y van al negocio, y como esto pues todavía no da plata, pues no lo llaman a uno, y menos van a publicar poesía, que eso sí que es perder plata. Entonces, obviamente, mis amigos, lo que sí les puedo decir... Pero tiene es que... trasfondo. Ah, no, claro. Lo que sí les puedo decir es que toca comenzar estrellándose contra el mundo y hasta pagando, ayudándole al editor. Entonces, en vez de comprarme un carro, pues yo ayudo también para que entonces se impriman más libros. Y la idea mía no es vender libros, es que la gente me lea y que la gente de pronto, si se sintoniza con esto, pues buenísimo, y si no, también. Entonces, que lo vote, que se lo dé a otro. Pero no comercializar la cosa, ese no es mi propósito por ahora. Ahora, ojalá en unos 10, 20 años, si tengo vida, salud y licencia, pueda vivir de los libros. Pero no aspiras de ningún modo a convertirte en bestseller. No, eso sí, jamás. Jamás, porque eso sí sería una desgracia. Es decir, no hay nada más lamentable en literatura que Paulo Coelho o Anthony de Melo, o toda esta literatura que uno encuentra hasta en los terminales de bus en la India. No, porque eso lo lee todo el mundo, eso es muy fácil. Juan Salvador Gaviota, Richard Baxter. No, esa literatura sí no. Hay un montón también de señoras que publican de todo. Hoy día cada secuestrado saca su libro. Entonces no, yo no quiero eso. Yo quiero... Perdón, aquí decimos cuando vamos a hacer una interpelación por recomendación de un amigo, le decimos un mochito. Un mochito, un paréntesis. ¿Cuál es el mito del papel que está delicioso? ¿Cuál es la función entonces de la literatura? O sea, no voy a hacer las veces como de abogado del diablo en el sentido, si alguien se siente bien con Juan Salvador Gaviota, si se siente bien con Coelho, ¿por qué hay que excluirlo? No, en eso tiene razón. Es decir, si eso le hace bien a usted, ¿por qué no? Pero dijéramos, es que me acuerdo de una discusión entre Héctor Abad Franzolince con otro escritor, escribiendo un artículo de por qué Paulo Coelho es tan mal. Es que aplica siempre la misma fórmula. Es como hacer cosas en serie. Es muy fácil. Está el superiniciado sabio que se quiere comer a la niña, entonces le promete la espiritualidad, y cuando ya ella está en el éxtasis de la espiritualidad le manda la mano. Lo digo muy vulgarmente, pero es algo así. Cuando uno lee los libros de Paulo Coelho o de toda esta gente, pues eso tiene una introducción, un nudo, un desenlace muy previsible. Es como los tres Caínes. Como una telenovela, es tan claro, mientras que la literatura de verdad, o la literatura de vanguardia, no digamos de verdad para que no suene tan arrogante, hace una apuesta con el lenguaje, lo estira, lo tuerce, lo retuerce, juega con el lenguaje, se inventa mundos posibles, es difícil de leer. Bueno, y esto es un ejercicio como cuando uno hace una mesa, es decir, como entre un vaso de plástico y un vaso de cerámica. El artesano moldea mucho más, ¿sí ves? Entonces, obviamente, este se nos va a vender 5 millones, y es fácil, es práctico, se bota y se cambia por otro. Pero el vaso de cerámica es más difícil de hacer, es delicado, si se quiebra la señora pone el grito en el cielo, ¿sí ves? Es un poco como eso. Pero no quiere decir que esto no sea útil, claro que es útil, pero hay a veces un problema, y es que hacer tanto de esto embrutece, como tanta telenovela embrutece. Ese es el problema, es el pequeño, pero bueno, también a veces uno necesita estar embrutecido, ¿por qué no? Una preguntita. Lo triste es que haya seres bellos embrutecidos. Pues sí. Quiero una preguntita, por lo menos J.K. Rowling, que vende 400 millones de copias, ¿eso es literatura o eso es entretenimiento o eso es solamente un boom de moda? Pues eso es lo que él hace. Igual, no, pero es que igual hay ya premios Nobel que pueden vender 1 millón de copias. Memoria de mis putas tristes, su primera edición fue 1 millón de copias. Y es García Márquez y es muy bueno. No, depende, yo no lo voy a juzgar. Ahora, habría que ver un poco qué tan literatura es. Yo no lo he leído, no he tenido ese honor o esa desgracia. Habría que ver. Con un párrafo de los anillos. Harry Potter. Ah, Dios de mi vida.
Pues mire, claro, es que es un poco como al principio empezamos esta charla diciendo que estamos perdiendo el tiempo, porque con esta labia podemos tener una iglesia de garaje, una universidad de garaje, una EPS de garaje, o el señor dijo que sex shop con internet, pero bueno, aquí se necesita más capital sensual para poder hacerlo. Para interrumpir, es que para ver si se le puede dar cafecito a él y que haya pancito, que él acabó de llegar. Ven y yo te... Departamento de Para que tomes Bueno, tu café, yo te ayudo. Una pregunta, ¿por qué en un valle se dice yo quiero pan? Me fascina, dicen quiero pan. Aquí no hay que comer pan, sino pan. Pan, me encanta. Yo quiero pan. Me gusta. Pan es muy rico aquí. ¿Es de paisa? ¿Tú te paisas? Entonces, Cali está ahí en las panaderías de los ¿Las paisas. panaderías son de los paisas? No puede ser. Un porcentaje. Oiga, muy increíble, y los desgraciados comen arepa y le venden pan a uno. Un porcentaje muy alto de paisa. Pero hacen buen pan. Pues depende de donde compre. Depende de donde lo haga, depende de donde lo compre. Entonces, aquí en el centro hay unas como muy buenas, en la 10, yo no sé dónde. La Montecarlo. La Cutie. La fina. La Paola. La Cutie, la Cutie es cadena de... panaderías, Como estamos yendo y viniendo, y digamos que esa dinámica pues, es la que ha caracterizado a Asados Literarios, y por supuesto hay que exprimirte en términos literarios, preguntarte de todo, brevemente, porque el que quiera lo puede ver en YouTube, por supuesto. ¿Por qué somos un país cacorro? Esta que le pregunté. Mire, Ya. este es un país cacorro porque, sobre todo los hombres, no las mujeres son muy berracas. No tienen cuevas para asumir la vida ni para asumir posiciones ante la vida. Los hombres somos muy cobardes. Entonces, cuando yo uso la palabra cacorro, me refiero a la cobardía. Pero si hay un escenario donde se refleja la cobardía, esa es la cantidad de tipos que estadísticamente se tuvieron que casar y tener hijas, pero le gustaban los pelados. Entonces uno los ve en los aeropuertos, en Miami, cruzaron el Atlántico y son llenos de cobardía. Entonces hay una cobardía terrible para asumir la vida, para asumir las pulsiones, para asumir una posición. Entonces por eso digo que este país es cobarde. Y si hay un escenario donde lo cobarde es típico, es en el mundo de lo sexual y de lo sensual. No así con los brasileños, no así con los venezolanos. Este país es del Sagrado Corazón. Mucha gente tapaba el cuadrito para masturbarse. Y está en una película. Bueno, por eso Sí. digo, No, a diferencia de los brasileños y los venezolanos, o sea, ellos sí son libres, o sea, son más libres, no libres, o mucho más abiertos o sea, con no, el cuerpo como los costeños, la gente de la costa, y en ese sentido habría que ver en el Pacífico cómo es. Yo creo que ustedes son más abiertos. Pero mire, estadísticamente una cosa que es complicada es que hace 4 generaciones en el eje cafetero las virtudes que más se le introyectaron a los hombres fue la virilidad y a las niñas la virginidad. Y a vuelta de 4 generaciones, donde más maricas y más putas hay, es en el eje cafetero. Díganme ustedes qué pasó. Me hace preguntas duras, yo le respondo. Bueno, Pero está haciéndole la pregunta a un antropólogo. pues claro. Entonces fíjate cómo a vuelta algo pasó ahí. Es decir, cómo manejamos nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Por eso hablamos de desnudez. Es que ahí hay una vaina con y lo que más me entristece y me da rabia es que el colombiano, la colombiana son cuerpos hermosos. ¿Por qué esa culpa que nos metieron con el cuerpo? ¿Por qué esa vergüenza ante el cuerpo? Cuando el cuerpo es algo tan hermoso, tan grato. Aquí, a diferencia de Francia, aunque bueno, la distancia cultural es demasiado amplia, pero si aquí se llegara a hacer un performance de desnudo, o sea, el impacto sería más de lo moral que poder
disfrutar de lo bello y de lo hermoso, o sea, no estamos todavía en esa imagen corporal dentro de una percepción de nosotros mismos, o sea, diferente, entonces queda más marcado por un moralismo. Un dato que me dieron en estos días, y es la gente de los videochats, que ustedes saben, yo trabajo en computadores y vendo, los que más consumen videochats son los gringos y los franceses. Claro, claro, pero ahí hay un problema. A ver, veámoslo de la siguiente manera. En general no, pues, hay un país absolutamente moralista y culposo, es los Estados Unidos de América, Dios mío, ahí sí somos más libres que ellos, siquiera no somos protestantes. ¿Qué tal que fuéramos protestantes? Ah, no, en eso estamos muy de avanzada. Uy, los protestantes eso sí que ni se tocan. Eso sí que le tienen culpa al cuerpo y al ídolo y al hijo. Lo que yo le reprocho a nuestra cultura es que siendo tan sensuales, tan paganos, en nuestro catolicismo es genial porque eso está lleno de procesiones de santos, de paganismo. Claro, a mí me fascina esa vaina. ¿Cómo es que nos protestantizamos con el cuerpo? ¿Cómo es que no se vive libre y felizmente el cuerpo? Cuando no somos suecos, ni alemanes, ni gringos, que esos sí tendrían por qué ser culposos porque tuvieron el protestantismo duro y que negó el cuerpo. Es lo que yo no entiendo. Entonces, que nos toque tramar tanto como en el tramoyero para poder acceder a la carne del otro o de la otra. Porque los indios, los indígenas, en lo que es donde fuera, a ellos no les daba miedo y somos herederos de ellos. ¿Por qué entonces quién nos metió esos miedos? Esa es una buena pregunta. Yo diría que evidentemente ese miedo está vinculado con un catolicismo no tan popular, con un catolicismo dogmático, jerárquico, que siempre vio el cuerpo como un objeto de pecado. Y entonces ahí evidentemente no fue la sensualidad de la tierra, ni de las procesiones, ni esa sensualidad que uno encuentra en Italia, en las vírgenes italianas. No, eso no nos llegó. A nosotros nos llegó el catolicismo del barroco de Bernarda Alba. Eso es atroz. La señora vestida hasta aquí, que miraba desde un balcón, como de la casa de las dos, no sé qué vaina, esa vaina que pasaron por televisión. Ese fue el catolicismo que nos llegó. El catolicismo español nuestro fue recalcitrante. ¿Sí? Y entonces eso nos ¿Fue o es? Ah, pues todavía, pues, ¿cuándo lo vamos a evacuar? Y eso ahí no ayudó la Inquisición también que ayudó. Sí. Pero sobre todo son estas corrientes culturales que hacen que la mamá le diga al niño, no me mire desnuda, no mire, pues es pecado. Ya cuando le metieron a uno esta vaina, lo fregaron. Yo tengo, pues, o sea, yo acerca de lo que estaba hablando de por qué en nuestro país, yo digo que acá en Colombia ha habido desde el principio de la colonización y todo eso, con la mezcla de las razas, eso también puede tener un origen a ese pensamiento acerca del cuerpo, a esos conceptos que manejamos. El español, pues no sé de pronto el español cuando llegó, cómo era su forma de pensar en cuanto a eso. Pero aquí en Colombia, como pues llegaron directamente los negros de la África y llegaron así, pues llegaron varias razas de España, pues los de Galicia, los gallegos, pero pues también se dice que también los árabes, los moros, ¿no? Entonces, de pronto esa influencia árabe, uno que va a saber ahí. A ver, pues justamente esa influencia árabe, lo que vas a ver ahí, es lo que hace que en la costa, en las migraciones pequeñitas de sirio-libaneses que hay, pues es gente que se toca más, que tiene menos miedo al cuerpo, a pesar de que son machistas. Pero hay otra relación con el cuerpo. Mientras que en el interior no solamente influye la gente que vino, perdón, el tipo de español que vino, sino también las montañas. Cuando uno es más valle, es más costa, es más abierto.
pero cuando es más montaña es más encerrado, es más hipócrita, es más, las cosas las hace de manera solapada. ¿Sí? Solapamiento. Entonces la geografía también influye, porque es que no es lo mismo que usted esté ante el mar, entonces las casas son de puertas abiertas, los espacios son amplios y usted anda casi en bola todo el día por la casa, que si estás en el frío, en Pasto o en el interior, pues estás obviamente cubierto. ¿Sí? Por ejemplo, miren la diferencia cultural, casi todos ustedes tienen manga corta, yo tengo manga larga y tengo childeo con chaqueta. Yo soy del interior, es decir, soy de montaña, soy más así, ¿sí? Mientras que el manga corta es mucho más abierto. Claro, habría que ver eso cómo se conjugó con la gente que vino, con la moral que se instauró y también cómo se le hizo el quite a esa moral. Ahí tenemos un resultado. Por parte de la... No, pero él de pronto tocaba algo que quería profundizar, es este mestizaje nuestro para construir una identidad como colombianos, aunque estamos muy tocados por los regionalismos y fácilmente se identifica un costeño hasta en su forma de escribir de hablar, en lo que propone. Hubo una oportunidad en uno de estos tantos sábados literarios en que hablábamos, bueno, acerca de qué pasa en el Valle del Cauca, cuáles han sido pues esos escritores, qué es lo que está pasando, qué opinión se tenía acerca de, creo que fue al profesor que le preguntan a Edgar Collados, le preguntábamos y hacíamos pues un poco, más que una comparación, porque la palabra un pequeño símil sobre esa rítmica costeña y cuál ha sido aquí en el Valle del Cauca los temas o no sé, pues entonces, o sea, lo que ha sido como los íconos y escribir acerca de nosotros o poder escribir palabras del común, ¿sí? Que se comentaba que se trataba de tomar un poco estilo de lo que se trabaja en Bogotá, más de que crear nuestro propio estilo desde acá, desde un valle. Hablamos un poquito de eso, entonces no sé qué. Sí, a ver, un hombre honesto es el que se reconoce mezclado. Uno no es, y menos ahora en este mundo global, uno no puede decirse que pertenece a una raza pura, que es blanco, que es negro, que es árabe, no. Porque es que ya tenemos internet y ahí nos llega de todo, nos llega hasta Lady Gaga. Y entonces, lo importante es saber de dónde vienen las mezclas de uno. Sí, yo entiendo esa problemática de querer tener una literatura más regional, más propia, más arraigada, que dijéramos funcionó en un momento de la historia de la literatura, cuando uno ve Jorge Isaacs, cuando uno ve Los frutos de mi tierra, en el caso de Medellín, Andrés Caicedo, que es una literatura juvenil, que marcó un hito en Cali, etc. Ahí lo veo muy de acá. El problema hoy día es que en el mundo, a pesar de esos arraigos regionales que todos tenemos, pues nacimos en un lugar, nos criamos ahí, como que ya no somos ni de aquí ni de allá. Y eso todavía no lo ha abordado muy bien la literatura. Por razón de la televisión, del internet, de las redes sociales, cada vez, a pesar de que estemos arraigados, vamos a estar desarraigados. ¿Sí? A pesar de que nos guste la arepa huevo, también sabemos que existe el sushi. Y de pronto nos gusta el sushi. A pesar de que nos guste la música autóctona, de pronto el rock y el metal o el techno nos pega mucho más. Y eso le pasa al europeo. A pesar de que le gustaba la música clásica se enloquece con el reggaetón. Entonces fíjense cómo nos mezclamos cada vez más y entonces cada vez va a ser más difícil hacer una literatura local. Yo creo que la literatura tiene una vocación cada vez más de ser la gran ciudadana del mundo, a pesar
de que su fuente sea una fuente que se tiene que anclar, que tiene que tener raíces locales, pero locales globales. Casi que la palabra que se impone es ser glocal. Glocal. Glocal es global y local. ¿Sí ves? Pero hace un tiempo, hace 20, 30, 50 años, sí se incubó una literatura regional, una literatura costeña, una literatura caribeña, una literatura muy urbana, en este caso muy bogotana, muy capitalina. ¿Sí ves? Pero eso ya con el mundo como se está moviendo, hace que tú eres caleña, pero al mismo tiempo te gusta Tokio. ¿Sí ves? Y eso es aterrador, pero genial. Es un reto, genial, claro, para el escritor. Para el escritor y para mover ese lenguaje. Inclusive, así como hay palabritas por ahí en francés, habrá momentos en que le pasa a uno cuando ya adquiere otra lengua, que habla unas palabras en español, otras en francés, y entonces la literatura tendrá que medio mezclar. ¿Sí ves? Va a haber cada vez más mezclas. Ahora, lo importante es que uno sepa de dónde saca sus mezclas. Así como un buen sancocho, uno no le puede hacer mucha yuca ni mucho plátano porque se lo tira, sino la medida justa. También cuando hace uno un libro glocal, una novela glocal, me acabo de inventar esa palabra, tiene algo de aquí, pero también del mundo. Por ejemplo, ahorita que pasábamos, les dije ese edificio tan bello que es, y ahí me explicaron que era la antigua estación del ferrocarril, creo. Le dije, ese edificio es bonito, es bello. No, bonito no es bello. Yo lo veo bello. Eso me transporta a otro lugar. Es decir, ese edificio, como lo vi, me hizo pensar, no sé, como en algún país por allá de Europa del Este. ¿Sí ven? Entonces, lo mismo puede ocurrir con ciertos sabores, con ciertos colores, con ciertas texturas, con ciertas palabras. Entonces, ya decir soy netamente de mi finca, de mi tierra, de mi terruño, pues no tanto, porque uno oye rock, ve noticias, se mueve en el mundo global, toma aviones. Es que es una locura el avión. Esa vaina de que antes uno se gastaba, de Bogotá a Medellín se gastaba 12 horas por carretera. Es lo mismo que uno se gasta de Bogotá a París y amanece en otro clima, en otra estación, le toca poner, si es invierno, le tocó poner abrigo. El mundo se mueve, pero eso es aterrador y maravilloso. Maravilloso y aterrador. Entonces, la pretensión de universalidad de la novela, entonces, queda revaluada un poco. Pues yo creo que entre más singular, entre más, eso no quiere decir local, entre más singular es entre más concreta describa, narre uno una situación, es más universal. Y no hay nada más concreto que lo cotidiano. Un trancón. ¿Qué ciudadano del planeta Tierra no experimenta un trancón en la vía? Si usted lo logra... A pesar que... El ejemplo es Macondo. Está. Una cosa tan local, tan propia O de sea, ese lugar que se inventó él aquí en Colombia y ha sido universalizado. No, la pregunta mía va más allá de... O sea, hoy día entonces ser universal es más fácil que la novela, porque... Debería ser más fácil. Debería, pero me temo que ahí hay un temor y ese es un diálogo que quisiera algún día. Yo no sé si con él, no creo, no soy tan digno, pero con seguidores de él, de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, que lo admiro mucho, escribe un ensayo muy interesante que se llama La civilización del espectáculo y jode mucho con la posmodernidad y el mundo global y las cosas, en fin, mejor dicho, uno se embruteció ya con las redes sociales. Sí. Sin embargo, el reto es que aún con redes sociales, con Twitter, con Facebook, con YouTube, con YouPorn, con lo que quiera, ahí también haya novelas, ahí también haya ficción. Y si el escritor no tiene la capacidad, pues es un mal escritor, no sirve. Un buen escritor es aquel que escribe, así sea, que el único medio que exista sea electrónico. Eso sería ridículo, siempre va papel y tinta, y si no la hay, escriban el iPad. Entonces lo que yo quiero señalar es que aparentemente sería más fácil la universalidad hoy
el problema es que no hemos reconocido esa ciudadanía mundial. Es decir, no hemos reconocido que probablemente los mismos sufrimientos, los mismos placeres, las mismas tristezas o muy similares que experimenta un joven en Cali, las experimenta un joven en Moscú. Pero en ese mismo sentido, entonces uno, o el escritor del Tramoyero, se esconde también, o es por la virtualización, y entonces todos sus personajes son M, C, H, F, Ahí hay y una no manera, nombres claro, concretos. claro, ahí hay una manera de camuflarse como en la red. El Tramoyero pega muy bien en jóvenes que están metidos en internet. Lo estamos traduciendo al francés. Y estoy fascinado de ver cómo en francés, voy a ver cuando se publique qué efecto tiene en Francia. ¿Cómo lo entienden perfectamente? Perdón, para los que no le leí, que lo invitamos a leer el Tramoyero, aquí Yo los sí personajes se quiero llaman menciones M, en francés. H, M, C, doña Letras. C, son letras, señor K, señor. No hay un nombre. Bueno, pero eso ya Kafka lo había hecho, ¿no? Sí. Pues, ya hay muchos otros, eso... Pero a mí lo que rescato ahí es que a pesar de que seamos diferentes culturas, ya poniéndome a lo global, porque desde dentro de nuestro mismo territorio tenemos diferencias, y en las diferencias globales hay una esencia que nos une como humanos. Esa sensibilidad creo que logra rescatar lo que es la tristeza, la alegría, o sea, emociones básicas que de pronto culturalmente tienen diferentes formas de vivirse, pero si se logra como atrapar esa sensibilidad, lo primario se podría compartir, y yo creo que eso es lo que logra. Así, Esa es la apuesta. por la parte de la apuesta, o sea, de la poesía, cada lector interpreta y tiene un gusto y un placer a su forma como sujeto, en su subjetividad, totalmente diferente. Pero esta apuesta de hacerlo en francés y mirar cómo me parece muy interesante, porque podríamos concretar, bueno, en qué, a pesar de que somos espacio y tiempos diferentes, ¿qué nos une? Me parece muy interesante eso, que nosotros marcamos más nuestras indiferencias y diferencias más que qué nos une. Sí. El escritor tiene que ser más que escritor, tiene que ser literato, manejar muy bien el lenguaje, ser un mago, que logre captar la esencia para hacerla universal, para hacer universal su escritura, para que la entienda todo el mundo. Sí, indudablemente, ese es un reto cada vez más fuerte y más necesario. A veces se logra, a veces no. A veces se puede quedar uno muy local, muy regional, muy situado. A veces puede ser más universal. Eso sí lo dice es el lector. Eso sí lo dice, porque cuando uno ya entrega un libro, es decir, cuando ya se publica, ya no es yo. Es el otro el que mira a ver si eso sí funcionó o no. Es el otro el que juzga. Ya uno se vuelve uno más. Eso es una cosa muy bonita de la escritura, que no es así en la ciencia, porque en la ciencia tú sigues siendo el autor. Realmente en literatura tú entregas una ficción y el público es el que tiene la palabra, el lector. Usted habló sobre Vargas Llosa. El profesor Edgar decía que hay una novela de Vargas Llosa que se llevó al cine, La fiesta del chivo. Él dice, pues yo no... El pantaleón y las visitadoras. Pero él habló más que todo la fiesta del chivo, que es en la costa, ¿no? En República Dominicana. Yo no he leído el libro, pero él nos contaba en una de las clases que el libro está bien hecho, está bien escrito, tiene una buena prosa, pero le falta lo que se llama el ritmo costeño, que de pronto en un escritor como Gabriel García Márquez o Alejo Carpentier, ellos lo pueden hacer mucho mejor porque ellos son caribeños, ¿ya? Porque es una historia de la costa. Y él lo cuenta porque él es andino. Entonces, él más o menos daba esas grandes diferencias.
le contaba una historia no siendo de ese tipo de lugares. Usted habría que ver si lo logró o no. De todos modos, y dependiendo quién, de todos modos, aunque él no sea caribeño, si logra narrar una cosa muy clara, por ejemplo, en términos del poder, cómo se maneja el poder. O sea, logra otras cosas de pronto. Pero no necesariamente eso haría que por el hecho de ser caribeño alguien pueda contarse bien una historia del Caribe. No necesariamente. A veces gente de afuera nos puede contar y filmar mejor que nosotros mismos. Eso es difícil de aceptar. Pero por ejemplo, si uno lo mira en el cine colombiano, las buenas películas de cine colombiano las han dirigido directores extranjeros. Entonces uno se dice, es que no somos capaces nosotros mismos. Pero mira, agarra, claro, hay algunos que tienen tradición, aquí hay tradición, Mayolo, etcétera. Hay unos que hay una tradición. Pero por ejemplo, si uno piensa en Barbet de Schroeder, en otros directores extranjeros, nos han contado realidades que nosotros no hemos sido capaces. Entonces a veces la mirada del otro puede ayudar, a veces puede entorpecer, depende un poco cómo se juzgue. Pero no es una garantía que por el hecho de que yo soy de aquí puedo contar mucho mejor lo de aquí. No, porque puede venir alguien que se pilla cosas que el de aquí no se da cuenta. Un observador externo a... Depende, eso depende del caso. Desafortunadamente el colombiano, cuando anda por ahí de ronda, busca para agarrar, para robar, pero no busca para investigar. Viene un extranjero y se deslumbra. Él no viene a robar, él viene a darse cuenta cómo es que vivimos, cuál es nuestra problemática. Entonces encuentra una cantidad de relaciones y las va juntando, y de ahí resulta una buena película, una buena propuesta. Yo me quiero atrever con algo y lo hago con mucho respeto, es cómo apostarle, que pues mañana vamos a hablar más en profundidad de las novelas, no como un abrebocas. Uno está muy acostumbrado en las novelas, en la novelística, a ese esquema pues de inicio, nudo y desenlace. ¿Cómo se le apostó a profesor, como lector lo digo, a que no haya ese nudo, sino que la narración se vaya? O donde uno quisiera que hubiera nudos, no lo hay, y es decir, la narración se va. Sí. ¿Cómo apostarle a eso cuando estamos acostumbrados a que haya ese acontecimiento, ese hecho, el que enreda, el que pone la trama y desde ahí se empieza todo a desenvolver? Básicamente en profesor no se da eso, a mi manera de ver, Sí. sino que la narración se va, simplemente. Y también me pareció, en ese sentido, grande la novela, porque invita a todos, a los que quieren hacer novela, que también hay muchas formas de hacerlo. O sea, escribir se necesita, por supuesto, leer, por supuesto ser disciplinado y por supuesto escribir. Y que no nos podemos limitar por unos esquemas, sino que tenemos que ser creativos, ¿no es cierto en eso? Sí. A ver, por una razón muy sencilla, y es que el esquema de introducción, nudo, desenlace, tesis, antítesis, síntesis, que es muy hegeliano, pues la vida no es así. Si uno mira las grandes obras del cine, de la literatura, no son A, B, C, introducción, nudo, desenlace, no, la búsqueda del tiempo perdido de Proust no pasa nada. Claro, hay algo de trama en Ana Karenina, en los hermanos Karamazov, etcétera, etcétera, pero si uno lo mira plano, hay un montón de descripciones de cientos de páginas de un aburrido como la vida. Es que la vida es así, en la vida uno no está... Claro, lo que pasa es que ese esquema del siglo XIX funcionó mucho, y ese esquema todavía nos entrama, porque nos enseñaron que uno nace, crece, se reproduce y muere, que usted hace A, B, C y D y K, y resulta que la vida, es decir, unos dicen que la plenitud está a los 30, 40 años, de pronto la plenitud está cuando uno era niño y jugaba 5 huecos o canicas con los otros niños, o cuando es viejo y juega con los nietos. Es decir, justamente es porque yo me he dado cuenta de que la vida es así, que uno puede estar en un momento de mucha intensidad fugaz, agarrado con el que me estrelló el carro, y de pronto está muy tranquilo escuchando una sinfonía
o un concierto en la noche, o una música para relajarse. Y de pronto uno quiere ver una gran película de cinearte, pero de pronto quiere ver La Guerra de las Galaxias, o quiere ver una película donde disparen todo el tiempo porque quiere eso. La vida está llena de eso. Entonces, creo que uno de los retos también de la novela, o de escribir hoy, es también ver, como está en lo cotidiano, retratar lo cotidiano. Y en lo cotidiano no necesariamente tiene que haber una sinfonía, pues, haciendo pan o tomándose una guapanela. Puede ser una sinfonía y puede tener introducción, nudo y desenlace, como que aquí ya no hay más pan, estamos en el desenlace, pero de todos modos eso no obsta para que uno escribiéndose unos párrafos o unas páginas sobre lo que acabamos de hacer tan banal sea genial. ¿Sí ven? Y eso es lo que yo les decía al principio. La realidad se queda corta con respecto a lo real. Entonces, cuando acudimos a la literatura, a la imaginación, a la fantasía, un pancito que comimos de una manera banal se puede volver genial. En literatura o en cine. Y finalmente comimos un pan. Pero en cine, en literatura, es único, excepcional. Quizá nunca más nos volvamos a ver. Entonces, este encuentro fue genial. Ciertamente. ¿Sí ven? Pero entonces, lo que pasa es que uno vive esas maravillas. Es que, mire, esta pregunta es muy importante porque me remonta a lo que tú preguntabas ahorita del milagro. El verdadero milagro no es que el paralítico se levante y ande, o que uno tenía cáncer y quedó curado, no, el verdadero milagro es una taza de café con el azúcar bien puesto. Y puede que el azúcar bien puesto sea no tener azúcar. Ese es el verdadero milagro. Uno no necesita de cosas, no necesita que las montañas se trasladen. No, que haya un terremoto y una vaina así como Steven Spielberg, un efecto Spielbergesco. La resurrección no necesita que se corra la roca del sepulcro, no. Lo que salga el genio de la botella. Aunque salga el genio, no. ¿Qué mayor genio de la botella que uno escriba un buen párrafo? ¿Qué mayor genio de la botella que uno... La narración y la escritura tiene que ser así, es como Claro. el gran jugador de fútbol, que esa pelota se volvió el cuerpo de él. Bueno, Pero eso es una realidad. eso es todo un arte. Sí. Claro. Es todo un oficio, es todo un arte. Pero lo que quiero señalarles es que... estamos muchito, o sea, estamos subrayando y tocando un tema ya desde la creación, en el sentido de que tenemos un esquema ya por los estudios, por el bachillerato, que hay que pensar de esta manera. ¡Qué horror! Y nos resistimos mucho al cambio. No hay que cambiar, justamente hay que inventarse formas nuevas, hay que recrear el mundo. Sí, porque alguno diría más adelante, hombre, yo soy profesor, no vi nada. Ah, genial, chévere. Porque no estaba escrito como me han dicho que se leen las novelas. Eso es posible que lo digan, y pues también. Pero lo interesante es que ahí ya está generando un Claro, choque, claro. que está contrastando que lo que siempre ha venido operando ya no está y que hay otras formas posibles. hay muchas formas posibles. Es que yo sigo insistiendo. Deberíamos aprovechar la cantidad de creatividad que podemos tener. Es que hay algo que es genial. Yo vivo renegando de Colombia, pero lo maravilloso de este país, con el horror que es que aquí uno no se aburre. Uno no se puede aburrir. Si hay alguien con, no sé, con depresión existencial, vaya al centro a ver que le roben el celular y se le pasa la depresión. O sea, Váyase a rumbear no sé dónde y ahí se le acaba la depresión y el existencialismo. O sea que usted no es como Fernando Vallejo. Pero claro, claro, no, pero es que aquí uno no se aburre. Entonces, ¿cómo es que no aprovechamos todo ese mare? No, y Gabo tiene toda la razón. Él dice que él no ha inventado nada, sino que lo terrible nuestro es echar mano de lo que vivimos para hacer creíble nuestra vida.
Duro. Claro, el problema es que no lo vemos. Eso es lo grave. Otra también que siempre escucho es pescar al lector. Y entonces nos daban el ejemplo, miren las novelas de televisión, aunque son malas, pero ellos sí pescan al televidente y lo tienen a cautivo y no lo sueltan. Entonces, ¿cómo coger al lector y pescarlo y no soltarlo y tenerlo cautivo hasta la última página? Yo muy tarde aprendí que decía, quiero escribir un libro, quiero escribir un libro. Y entonces pensaba en eso que dice Danilo. Inicio, nudo, desenlace. Y entonces, ¿cómo hacer? Yo no puedo, yo no sé cómo hacer. Y de pronto encontré a Manguel, Alberto Manguel. Capítulo por capítulo, el uno no tiene nada que ver con el otro. Yo dije, yo puedo escribir. Pero los profesores lo meten a uno en unos esquemas, en unos laberintos, y ahí se queda uno en el laberinto y no puede salir de ahí. Tiene que mirar más afuera, asistir a estas cosas, por ejemplo, a estos debates, y ahí aprende muchas cosas. Ahí se desinhibe uno, lo ayudan a desinhibirse, a ser natural, a encontrarse, a encontrar cosas fuera de uno. Claro. A ver, lo de pescar al lector, pues yo no sé. Yo creo que hoy día la mejor manera de seducir, y quizás siempre ha sido así, es que cuando a uno le gusta a alguien uno le tiene que hacer el pendejo, porque si insiste mucho el otro sale corriendo. Entonces también con la escritura uno ahí como que dice, mira a ver si le interesa, y es que mira a ver si le interesa, léaselo ya. Es decir, habría que, hay un juego también, ¿no? Mientras que justamente las telenovelas sí lo agarran, así lo tienen, ¿no? Pero no, yo creo que ahí hay una suerte de libertad también que hay que plantear. Y hay anzuelitos que se lanzan y si eso sincroniza con otras personas, buenísimo. Pero de todas maneras, el posible lector de uno siempre está por construirse. Máxime cuando son formas nuevas, cuando son otros estilos, cuando son otra. Esto tiene cosas muy novedosas. Yo espero terminar esta saga con 2 historias paralelas, sin comas, con una historia en pasado, una historia en presente. La historia en presente es a color, la del pasado es a blanco y negro. Es decir, podríamos tener muchas metáforas contándoles cómo se cruzan las dos cosas. Y luego esas historias poco a poco se están mirando una a otra, entonces uno dice en cuál voy, en la A, en la B, se pierde. Eso es interesante. La tetralogía sale así. Ya después de esa tetralogía, si sigo escribiendo, no sé cómo escriba. Pero me está gustando escribir así. No, y no sé si ustedes se han dado cuenta. Me está gustando. Y en las redes sociales es así como escribo. Es decir, ya también funciona por las redes sociales. Espero algún día escribirme una novela en Twitter que se llame Gocherías, dedicada a mi gato, cuando ya no esté. Entonces son 140 caracteres, 365 tweets a lo largo del año contándole algo a Gocho, a mi gato que ya no está. Entonces esa sería una novela y se llamaría Gocherías. Acabo de mirar tu libro y parece que no es sino un solo capítulo. Este es uno solo, este tiene 16. Este es de un solo chorro. Será para mí apasionante leer este libro, que es otra cosa. No, es que yo creo que les estaba diciendo que no sé si dieron cuenta que Pesado Literario ha crecido mucho en crítica literaria, así no lo parezca, pero pues por lo menos son 8 años, y en 8 años uno ha podido hacer algo, y en 8 años de reunirse cada sábado de manera ininterrumpida, salvo en Semana Santa y los últimos 15 días de diciembre, llevamos 8 años en esta tarea, entonces hemos aprendido un poco, y lo puedo decir un poquito pues así como grandilocuencia o a viva voz, que si está también, por supuesto, el maestro Fabián Sanabria, es porque escogimos la novela porque era diferente a las novelas que
estamos acostumbrados o esquemáticamente nos han enseñado. Entonces siempre hacemos reverencia a los grandes escritores, a la manera en cómo se escribe, a emularlos, a imitarlos de cierta manera, para parecernos a ellos y después matar al padre y ser nosotros mismos, pero cuando leímos el Tramoyero vimos que la cuestión era diferente, que la manera, a mí me gustó mucho y la recomendé, era porque veía reflejado a cada uno de los integrantes del colectivo, en el sentido, se pueden escribir novelas, o sea, hagámoslo, ya alguien nos lo está demostrando, y ese alguien no es cualquier alguien, es alguien que ha conquistado mucho en el terreno académico, ahorita se está lanzando en el terreno de la literatura, y auguramos éxitos en esta carrera literaria, por lo diferente que es, ¿no es cierto? Entonces, se van a entretener muchísimo. Yo no formo parte, ahí no hay un miti-miti, no hay nada, ¿no es cierto? Pero yo les digo, se van a disfrutar mucho leyendo ustedes el Tramoyero y Profesor. No, y la lectura en voz alta. La que hemos tenido aquí la los sábados. que hemos tenido aquí cuando nuestro primer con las comas. Fue muy gracioso, una experiencia también muy grata entre nosotros. Bueno, íbamos pasando, escuchándonos y definitivamente algo muy delicioso es que no se debería perder y es la lectura en voz alta. Sí. Yo muy no. No, muy bello porque la tetralogía está hecha para leerse en voz alta. Es decir, y cada párrafo, independientemente de que luego se ligan, cada párrafo vale por sí solo. Es decir, tú agarras así, aunque sea un párrafo de una frase, y es solo, él vale por sí. Y evidentemente al leer en voz alta, te das cuenta del ajá, las comas, pero luego es que sí están, las aposiciones están. Es decir, agarremos, es decir, simplemente tú agarras, por ejemplo acá, bien pensado el amor resulta mal negocio. Desde joven H lo tuvo claro, sus ambiciones crecieron. Debía con más fuerza que nunca compensar sus carencias, vestir ropa de marca, viajar al otro extremo del globo, cenar en lujosos restaurantes, hospedarse en hoteles 5 estrellas. ¿Cómo lograrlo? H, he ahí el dilema. Nada que hacer, su carrera de impostor tocaba retrasarla. En adelante dejaría en bancarrota a sus letras. Si no eran capaces de mantenerlo, adiós. Necesitaba un amigo para mayores fechorías. F pudiendo funcionar, pero era de su género. Si encontrara una cómplice, de pronto C serviría aunque se había ido con J. Ya regresaría a sus pies arrepentida. Habría que castigarla y líquidamente hacer que implorara. El trajín de vida que H bostezaba. Si falsificaba marcas, indudablemente las deseaba. Lucir cosas lujosas compensaría tanta orfandad, su anonimato. Un cierto exhibicionismo a falta del legado paterno. Tal vez algún día saludaría a su padre sin desprecio. Le demostraría que no estaba condenado a ser un pobre diablo. Le comprobaría que la gente lo reconocía más allá de su apellido. Todo con una sonrisa, una extraña timidez para no hablar de soberbia. Entonces, las comas están, es decir, las aposiciones están. Lo que quiero señalar es que independientemente de que no haya comas, la función coma no desaparece. Ahí está. Ahí hay una letra mayúscula que señala que hay que hacer una pausa. Y ahí hay literatura. Ese párrafo es totalmente literario. No, y que a veces uno en los textos está y no las utilice, que es lo peor. Sí. Por eso mi protesta. Ya entendí. Es por pura protesta que lo hago, no es, y ya, bueno, el profesor, obviamente ustedes van a tener un arsenal de cosas. Yo voy a permitir leerles un párrafo aquí, vamos a ver qué sale. Muy bien. Conforme van llegando las visitas, toca prepararse. Por eso llamo a Marlene para pedirle que unte el cepillo de dientes de enjuague bucal y me calme este aliento amargo. Ella comprende. Las demás condenadas se hacen las indiferentes. ¿Para qué si los familiares entienden? Gonorreas. ¿No ven que el pudor existe? Aún al borde de la tumba toca aparentar, maquillarse. ¿Por qué creen que hay expertos en decorar cadáveres? ¿No será para luego pasar su hoja de vida a alguna empresa de Hollywood? La mayor desgracia de un profesor es tener mal aliento. ¿Quién escuchará sus clases? Toca seducir a los alumnos para que se acerquen y sientan ganas de besar su jeta disque sabia.
Por eso existen pastillas de todo tipo. Últimamente las mejores acaban de fabricarlas los judíos de Adams, Halls Mentolitus, sin azúcar, en empaque especial de 30 unidades y a muy buen precio. Francamente, las recomiendo. Aquí están los Halls. Muy buen empaque. Ya Halls, además esto es de judíos de Adams, ¿no? Ay, ya hijo de madre. no hace el papel que se pega, sino perfectas, están muy bien, sin azúcar, entonces no hay ningún problema para los diabéticos. Hoy. Hay que ver cómo se comporta aquí en Cali, ¿no? Porque en Bogotá. Ah, no, aquí tiene que llegar, como que no, esto no es una multinacional. Que se comporte con este calor. Ah, no, es de día. Y no se deshacen. Ah, no, estas son. No, mira, esto fue el mejor invento judío que se han podido inventar los de Halls. Adams es judío, Adam de Adán. Yo vi la biografía y vi que ahí tú hiciste un libro de poemas, ¿no? Sí, ese ejercicio de escribir poesía fue antes o durante el ejercicio. Mucho antes. Sí, mucho antes. Mucho antes. Espero que encontré un editor que ese sí quiera perder plata conmigo. Se llama, ¿cómo es? Plegarias inútiles. Sí. ¿Te sabes alguno? Yo debo tener por aquí algo de, espérense, busco. Ahora la ventaja que has dicho es que todo está acá. No sé. Entonces, a ver si encuentro, pero hagan otra pregunta mientras busco acá. Ah, no, pero ¿hace cuánto comenzaste el ejercicio de escribir? Bueno, la verdad es que desde el bachillerato obviamente empecé a cometer esos pecadillos de escritura, pero hace como unos 10 años empecé a ver que yo tenía que lanzarme a la literatura. Bueno, si no hablo carreta, plegarias inútiles, ahí está el archivo, ¿sí ves? Entonces aquí lo abro. Ah, pero todavía no lo has publicado. No. Tiene un epígrafe muy bello que dice: vivo un solo deseo, un afán claro, unánime, afán de amor y olvido. Luis Cernuda. Ese epígrafe me encantó, para plegarias inútiles. Vivo un solo deseo, un afán claro, unánime, afán de amor y olvido. A ver, vamos a ver qué sale aquí en el azar para leerles. Bueno, salió uno pequeñito. Se llama Señor de mis desvelos. ¿Cómo podrás mantener este loco deseo de buscarte bajo la ruda planta de tus pies descalzos? ¿Acaso rechazarás encarnarte en otros cuerpos frescos de tantos jóvenes viriles y vírgenes? A ver, les leo otro. Solo muestra una cara el delirio procesado. Tu recortada imagen es inevitable, va desdibujada. Aún de trazos dispersa también angustia ese silencio, oculto rostro donde rara vez reposan tus ojos tristes empañados. Bueno, algún día saldrá Plegarias Inútiles, además está muy bellamente ilustrado y toda la vaina. Pero bueno, a Luis le voy a echar el carretazo un día, cuando termine la tetralogía para sacar esto de... Entonces hacemos un solo paquete promocional. Entonces que venga la tetralogía y les encimamos Plegarias Inútiles, a ver si de pronto eso compensa. Pero pues yo escribo poesía, ¿no? Pero a diferencia de yo irme hacia la novela, me fui hacia el arte. O sea, esa fue de que hubo un momento en que escribí poesía y yo dije, sí, o sea, hay un momento como de dicotomía, ¿no? Que uno dice como que hago cuento o hacia dónde avanzo. Yo decía avanzar hacia el arte, ¿no? Pero ese ejercicio de poesía sí que es muy, muy fundamental porque uno aprende a hacer una redacción muy limpia y a utilizar muy bien las figuras literarias y aprende a hacer un buen recurso del uso de la imagen. Entonces, uno comenzar escribiendo poesía es mucho lo que ayuda a uno para llegar a escribir cuentos, escribir novelas.
eso sí, sí. Las frases están llenas de poesía en algunos Sí, espacios, eso sí noté. en algunos escenarios una vaina muy poética, ¿no? A ver, venga, miramos algo por acá, que no sea tan escandaloso. Aunque sea escandaloso, preferiblemente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, sí, que sea escandaloso. ¿Sí? Sí, no me pongo rojo. ¿Usted me pone rojos? Lo dudo. A ver. Bueno, no, aquí hay un capítulo, cada párrafo vale por sí mismo, es increíble, sí. Oigan esto. Tras haber aceptado lanzarme a la política, cambié de idilio. De momento negaba el cúmulo de implicaciones, estaba despidiéndome temporalmente del magisterio, abandonaba algunos privilegios, desafiaba la ira de mis colegas, me convertía en motivo de risa, sería signo de vergüenza. Y todo por un absurdo. Renunciar temporalmente a la academia era mi mayor sacrificio. Lógicamente me llamarían oportunista, mentiroso, neoliberal, lagarto, vendido. Para muchos había traicionado la causa. De acuerdo, rasgaba el telón de la academia, pero no me avergonzaba. 10 años atrás había profesado y ahora lo abandonaba todo. Me atraían las situaciones azarosas, ejercitarme en la ruleta rusa. Me sentía aburrido del mismo teatro. Quería alejarme de las aulas de clase. Podían llamarme desertor, apóstata. Todo maestro aguarda una pensión y eso me aterraba. Divagaba, alteraba mi rumbo. Estaba listo o irrumpía ciego. De algún modo lamentaba profanar la vocación, entregarme a las pasiones políticas. Entonces culpaba al absurdo, abandoné irreverente el escenario. Enmarcaría un nuevo idilio, permuté el juego, reemplacé las fichas, me candidaticé al Senado. Cambiaría de identidad para nada. Iría rumbo a peor. Ahora figuraba en las listas de un partido y estaba dispuesto a defender 4 consignas. Nacer dignamente, es decir, despenalización total del aborto. Creer dignamente. Traduzco, convocatoria abierta a todas las religiones jurídicamente reconocidas para formar maestros capaces de enseñar ética. A ver si en 4 generaciones legalizábamos a Colombia. Amar dignamente, o sea, pacto civil de solidaridad con posibilidad de adopción de niños para las parejas del mismo sexo. Y cuarto, morir dignamente. Dicho de otro modo, propagación de un debate cultural para adecuar estéticamente clínicas y centros de salud a fin de aliviar a los pacientes terminales y permitir que numerosos enfermos pudiesen concluir su vida en condiciones humanas. Con semejantes propuestas en un país tan godo, ¿nos elegirían? Esas eran mis propuestas cuando fui candidato al Senado con Antán. No, pues esa es muy buena última palabra. Este país es muy gordo. No, y lo peor de Sí, todo muy acertado. es que cuando yo hice una revisión acerca de, ya que tocan de tantos el aborto, es muy triste que esto se da en las peores condiciones, en mujeres extracto medio bajo, y que mujeres de un estatus económico puedan acceder a clínicas y no haya una, entre comillas, igualdad. Y lo peor de todo es que así tengan ellos las leyes, el procedimiento se hace. Es decir, no está valiendo, no hay una prioridad en el respeto y la vida por la mujer, sino por cumplir una ley que a veces lo tomo es una ley para ellos, no realmente para la mujer. Es muy triste. Y también me acuerdo mucho de eso se hizo en Antioquia, una investigación, acerca de cuando tocó el tema de el regionalismo y en Medellín estaba muy marcado eso de la virginidad en las mujeres, y era increíble las historias pues que se contaban sobre los procedimientos de las mujeres antioqueñas en tener que lograr a cabalidad un estatus y eliminar no únicamente la vida corporalmente, sino el golpe en lo social, en lo moral, en lo cultural, que también pues tenía en cierta, ¿qué época sería esa? No, pues serían años 80 menos. En el conducto regular
para tener un hijo y peor aún si era madre soltera. Entonces, ahí una de esas tantas apelaciones, sí, es muy golpeado este país cuando la realidad es otra.